Bueno, pues seguimos entonces ahora con esta segunda parte de esta segunda jornada, en la que Rosa Ruiz, que es la jefe de la unidad de UNESCO del Ayuntamiento de Ávila, así como la arqueóloga municipal, que es lo que a ella más le gusta, Rosa Ruiz, como os digo, nos va a hablar sobre la muralla verde de Ávila, la integración del entorno rural al patrimonio de la humanidad de la ciudad. Cuando quieras, Rosa, gracias. A ver si no me cargo esto de la presentación. Ahí. Buenos días. Muchas gracias a Paisajes Culturales y al Ayuntamiento de Ibiza por el recibimiento, por las visitas y por el sitio y por todo. Realmente cuando a mí me dijeron que hablar de el paisaje urbano histórico y la relación con paisaje cultural en este programa, pues pensé en este nuevo proyecto que estamos liderando con estos proyectos europeos tan fantásticos, que es la Muralla Verde de Ávila. Perdón. Tenemos problemas de infraestructuras tecnológicas. Punto fundamental dentro del paisaje urbano histórico también. Que no, o sea, que yo hablo. Bueno, os diré que Ávila fue declarada Patrimonio Mundial en 1985. Son de las primeras declaraciones son las 3 primeras declaraciones de ciudad que se hacen en España, son en 1985 y son Ávila, Santiago de Compostela y Segovia. En aquellas épocas remotas, lo que hacía la UNESCO, que estaba apareciendo con toda la lista del Patrimonio Mundial, era pedirle a los estados que le dijeran qué sitios tenían que pudieran ser susceptibles de ser Patrimonio Mundial. Y en el caso de Ávila, el Estado lo que propuso fue que fueran las murallas, porque lo que sí que teníamos era monumentos declarados sí que había. En este caso propusieron las murallas, pero fue ICOMOS Nacional el que dijo que las murallas de Ávila no se entendían si no se contemplaba también todo el recinto amurallado por dentro, la vivienda y toda la cantidad de monumentos que estaban imbricadas con ellos, entre otros las iglesias extramuros. Bueno, pues Ávila no se entera de que va a ser Patrimonio Mundial ni de nada, y de repente llega un teletipo al Diario de Ávila que dice que se ha declarado Patrimonio Mundial el 6 de diciembre de 1985, que se ha declarado Patrimonio Mundial Ávila, Segovia y Santiago de Compostela. Entonces, bueno, pues como no podía ser de otra manera, los políticos empiezan a ponerse muy nerviosos, qué ha pasado, qué no ha pasado, qué no sé cuántos. El PSOE llama a Madrid, le confirman que se ha declarado Patrimonio Mundial, convocan un pleno extraordinario, se felicitan, primero se ponen verdes, luego se felicitan mutuamente todos porque toda la pila de dinero que va a llegar a Ávila. Entonces, eso es lo que nosotros sabíamos del Patrimonio Mundial en Ávila. A partir de ese momento somos Patrimonio Mundial, se crea el grupo de ciudades, estamos con lo de presentando el turismo por el mundo, no sé qué, no sé cuántos, de las ciudades Patrimonio Mundial. Y bueno, estos son, lo que está en verde son los límites de la zona de la declaración, no es todo el recinto de la muralla más en este momento 4 iglesias y 5 iglesias y 3 conventos. 4 iglesias y 3 conventos. Y esta es la zona de amortiguamiento. Si tenemos los límites son en torno a 50 hectáreas, la zona de amortiguamiento supera las 250 hectáreas y la protección de vistas supera las 700 hectáreas. Pero ¿cuál fue el problema? Que nosotros no teníamos ni idea, ni nosotros ni casi nadie de los sitios que estábamos declarados teníamos ni idea de todas las cosas que teníamos que cumplir, porque nosotros en su momento mandaron las 4 hojitas de la declaración a París, nos declararon y se acabó. Luego se empiezan a aprobar cosas que nadie tenemos ni idea de que tenemos que ejecutarlo. Y en el caso de Ávila se plantea, se aprueba un plan especial, un plan general, un plan especial y un plan especial de reforma interior. Todo esto
lleva pues en torno a 10 años de exposiciones públicas, de redacciones, de todo, ¿no? Y en la Plaza del Mercado Grande, que es una de las plazas principales de Ávila, que está junto a la muralla, la Caja de Ahorros tenía un edificio absolutamente horrible donde tenía su sede social. Y entonces ellos se habían puesto en contacto con Moneo para que el edificio de la Caja de Ahorros se le hiciese nuevo y fuese su sede social, pero el ayuntamiento le dice, como se está desarrollando un nuevo planeamiento y demás, que no se puede hacer ese edificio y que lo que hay que contemplar es una reforma integral de toda la plaza, ¿no? Entonces la Caja de Ahorros, que seguía queriendo hacer ese edificio, se lo encarga una modificación de todo ello a Moneo. Bueno, la plaza realmente es una plaza que nunca ha tenido una fisonomía clara, porque tiene un desnivel muy grande. Entre las dos caras de la plaza había más de 7 metros de altura, de diferencia de cotas. La esquina que estaba donde la iglesia era una zona de caída de aguas de la ciudad. Abajo de todo había una fuente, era una zona como inacabada, ¿no? En 1860, lo veis allí, bueno, pues están todavía las casas adosadas a la muralla, aquello era la Lóndiga y era una arquitectura arquitrabada en el edificio frontero, va evolucionando, en 1920 ya se ha demolido toda esa arquitectura arquitrabada y se ha hecho una de medio punto, la otra plaza seguía vacía. A finales del siglo XIX, en ese lado de la plaza, que es ahora donde está el Moneo, para que veáis que todas las cosas son siempre iguales, o sea, aquí no hay ninguna diferencia. Cánovas, el presidente, veraneaba en Ávila y tenía un amante que la tenía fija en Ávila. Entonces, la amante de Cánovas vivía en la calle San Segundo, que es una calle paralela a la muralla, y entonces decide que quiere comprarse una casa. Y compra esas casitas que están allí en la esquina donde la Torre del Homenaje, ahí había un terrenito con una casita vieja, la tiran y entonces empieza a construir. Y podía construir 2 alturas y construye 4. Y entonces el ayuntamiento hace un expediente para la demolición. Pero antes de que se acabe el expediente de la demolición han construido el de al lado. Entonces aquella era la casa de Cánovas, ya aquello se empieza a ralentizar, bueno, ¿qué tal? Fuera de ordenación desde la creación. Pero en el otro lado de la plaza había unas casitas pequeñas, donde está el edificio pequeño de Moneo, que le pasaba lo mismo. Eso era la caída de aguas, y hay un momento a finales del siglo XIX en el que aparece una construcción y entonces el ayuntamiento le dice que hay que demolerlo y el propietario dice que es un trampantojo para adornar la plaza, porque como tiene mucha caída le tiran todas las cosas dentro. Entonces lo que hace es una fachada trampantojo y la casa para atrás. Entonces toda esa hilera de casas estaba fuera de ordenación desde el principio de la construcción, salvo el horrible edificio, que no se le ve bien aquí ahora, de la Caja de Ahorros. Bueno, pues entonces se decide todo este planeamiento. Esa es la de 1990, es como estaba, con la diferencia de cota de la plaza respecto a la calle, que estaba como deprimida y tal, que luego además va bajando más. Entonces se inicia la obra del Moneo, y cuando se inicia la obra de Moneo hay una denuncia, que la denuncia es previa a que se siga con la construcción. O sea, realmente cuando se produce la denuncia el edificio todavía no está acabado de construir, se está iniciando, y la denuncia es porque había que catalogar los edificios que se habían demolido y porque luego lo que habría que dejar era allí algo como un mirador, lo que fuera, pero no el Moneo. Claro, luego cuando el Moneo sigue adelante, la denuncia se va ampliando. Tenemos una visita de ICOMOS Nacional, que no os voy a decir cómo fue, y viene ICOMOS Internacional. Viene ICOMOS Internacional y Moneo, y bueno, a mí nadie quería hacerse cargo de esto, yo acababa de entrar, con lo cual a mí me lo adjudicaron, nadie sabíamos ni lo que era patrimonio mundial ni lo que era nada. Y aquí la discusión más grande que teníamos era
la base de todo esto era la zona de amortiguamiento, que habíamos estado trabajando en una zona de amortiguamiento sin que hubiéramos comunicado esa obra a la UNESCO en aplicación del artículo 172 tal. Claro, no sabíamos ni que eso existía. He de decir que era así. Entonces, el problema era que las zonas de amortiguamiento, claro, nosotros ahí nos tuvimos que preparar lo que era, una vez que nos lo dicen, porque antes no lo sabíamos. Pero no es que nos coja en pañales a nosotros, es que le coge en pañales al Estado, que era la primera gran denuncia que tenía, a la comunidad autónoma, que estaba perdida también, y entonces allí estábamos los tres como almas cándidas allí diciendo, Dios mío, ¿esto qué es? Porque, como bien sabéis todos, la definición que nosotros tenemos en la legislación nacional, autonómica y local es el entorno del monumento. Entonces nosotros estamos en el entorno de dos vic, que son la muralla y la iglesia. Entonces los dos entornos se juntan y estamos ahí. Pero eso a ellos no les vale, ellos quieren una zona de amortiguamiento y nosotros no tenemos zona de amortiguamiento, con lo cual era una pescadilla que se mordía la cola. Bueno, en definitiva, lo que falla la UNESCO es que el edificio es muy grande, el color está mal, el tamaño está compitiendo directamente con los dos monumentos. Es una edificación de calidad, pero que no está adaptada a la zona donde se ha hecho, pero que si Ávila se volviera a presentar a ser patrimonio mundial, seguiría manteniendo el valor universal excepcional intacto. Con lo cual, a partir de ese momento, estamos en el año 2005, nos criban a informes, más documentación para complementar todo lo que una declaración actual necesita, ¿no? Y por otro lado, esta es una de las obras que da paso a Viena con el paisaje urbano histórico, ¿no? Se reúnen en Viena, nos invitaron a participar allí como Neo y tal, y la verdad es que es una reunión muy buena, pero que había cosas kafkianas, porque había algunas manifestaciones de algunos de los grandes arquitectos. Había un japonés que no me acuerdo cómo se llamaba, que aquello decías, madre mía, ¿no? Entonces, es verdad que es un momento en el que Mandarín tiene una gran preocupación por la incorporación de la arquitectura contemporánea y ver cómo eso se hace, ¿no? Entonces, bueno. Respecto a la muralla verde, bueno, pues todo lo que hemos ido viendo en las reuniones que ha habido pospandemia de la UNESCO, pues se centraba mucho en la necesidad de revolver otra vez a los sistemas tradicionales, a ver la imbricación tan absoluta y la necesidad que volvía a surgir de la recuperación de los recursos naturales vinculados a los recursos culturales, ¿no? Entonces, todas estas reuniones que se mantuvieron online, internacionales, maravillosas, después a finales del 20 y principios del 21, iban como muy encaminadas a lo que se llamaba el azul y el verde, ¿no? A recuperar la presencia de los ríos y de la naturaleza dentro de la ciudad, ¿no? Se empiezan a desarrollar muchos criterios nuevos, ¿no? Como algunas de las líneas europeas de premios, de investigaciones y demás, en las que se advierte, por ejemplo, de la no necesidad de los megaproyectos verdes, sino que generan al final unas gentrificaciones importantes, los tipos Madrid-Río y todas estas cosas, ¿no? Y de recuperar los pequeños espacios dentro de las ciudades, que no es lo que yo os voy a presentar y que es una de las cosas más difíciles dentro del paisaje urbano histórico. O sea, una plaza en un paisaje urbano histórico de una de estas ciudades es lo más difícil de hacer. Compatibilizar ese espacio público con los monumentos y con todos es muy difícil, muy difícil. Entonces, también la UNESCO, que es algo que siempre machaca mucho, ¿no? Que es el lugar que ocupa la población local. Es muy importante y además siempre tiene que estar
en el principio del diseño. Cuando vas a diseñar cualquier cosa, vamos al principio del diseño. ¿Qué pasa? Todos lo sabéis. Bueno, estas son algunas de las cosas, de las directrices que están saliendo de la Unión Europea, ¿no? La reconexión con la naturaleza, la recuperación de la sensación de pertenencia, prioridad dada a los lugares y a las personas que más lo necesitan, necesidad del análisis del ciclo de vida a largo plazo en los ecosistemas industriales. El Pacto Verde, con la huella de carbono. El otro día he leído, por ejemplo, cómo Ávila se ha propuesto para eliminación de huella de carbono en no sé cuántos sitios, con la plantación de árboles, sobre todo en todas las zonas que se han quemado, ¿no? No se trata solamente del edificio, sino que abarca todas las escalas, el mobiliario, los barrios, volver al aprovechamiento común, pero luego también está, estos son algunos de los puntos también de paisaje urbano histórico, ¿no? La incorporación de la tecnología, que es como muy importante porque ayuda mucho, pero cómo la incorporas, toda ella, ¿no? O sea, yo ahora mismo los grandes problemas de las ciudades históricas son la incorporación de la fibra, por un lado, porque realmente pues, las legislaciones están hechas para favorecer a las compañías telefónicas, por ejemplo, ¿no? Luego los paneles solares, las energías alternativas. Entonces, bueno, de alguna manera ayer se hablaba de esto, ¿no? O sea, tenemos que darle calidad de vida al ciudadano, favorecer la calidad de vida del ciudadano, pero en estas ciudades históricas es muy difícil hacer aparcamientos porque los giros en las calles medievales no dan. O sea, no es un problema ya de que el ayuntamiento ponga pegas, es que la propia estructura de la ciudad está impidiendo algo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una vista aérea de Ávila, que la he puesto porque quiero que veáis que realmente nosotros estamos en un área natural por todos los sitios. O sea, si nosotros nos vamos hacia la zona sur, que es todo esto, bueno, pues ahí veis todos los campos, araos. En este momento, la mayoría de todos estos campos, bueno, se ve perfectamente el río. En los márgenes del río, todos esos campitos, ahora mismo, lo que se está cultivando, se ha visto que los plantones de fresa, si se ponen en Ávila y luego se llevan a Almería, son unas fresas buenísimas, porque claro, con el clima abulense tan duro, si allí germinan ya tenemos fresas para siempre. Entonces, eso empezó siendo simplemente el plantón de fresa para llevar a Almería, y ahora lo que se está haciendo es mirar que la fresa también se dé en Ávila. ¿Vais a hacer competencias de Aranjuez? No, la nuestra es comercial, son campos y campos que además generan una imagen visual en invierno, que yo la primera vez que lo vi, que no sabía lo que habían puesto ahí, digo, ostras, se ha inundado todo, pero si no ha llovido, porque como están tapadas, pues claro, o sea, tú generas una imagen del plástico desde la muralla impresionante, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, Ávila está en el medio del Valle Amblés, que es lo que está entre la ciudad y el sistema central, es el Valle Amblés, zona cerealística buenísima y muy ganadera. El avileño es muy propio de esta zona. Y hacia la zona norte están las dehesas, por un lado, pero luego, en la medida que vamos avanzando, entra la Moraña, que es la zona cerealística maravillosa de Aníbal. Ahí fue Aníbal. Bueno, aquí veis todos los ejes, todas estas líneas amarillas maravillosas son las ampliaciones que se producen a partir del año 2000 con el nuevo plan general y la generación de suelo urbano. Todo esto eran huertas, pero huertas que yo he ido a comprar allí las lechugas y eran muy buenas y todas estas cosas. Entonces, y por otro lado, es que no le veo. Bueno, por aquí va el río Chico. Sí, mirad, esto de aquí, todo esto,
Es el cauce del río Chico que aquí se mete en un... se hace un cauce de hormigón y tenemos un cauce de hormigón para el río Chico porque no tiene... Es un cauce de esos así que no... Igual que el otro río le tiene, pues el Chico no. Y el Chico es un afluente de la Daja que a su vez es un afluente del Duero. Y bueno, pues esto sería un poco la zona de actuación ahora, ¿no? Pero de alguna manera es un poco curioso, ¿no?, que en el año 2000 quitamos las huertas y hacemos urbanizaciones y ahora vamos a volver a regenerar toda la naturaleza que necesitamos y demás. Perdona una pregunta. ¿Eso entendéis que es un planeamiento sostenible? No. ¿O os habéis pasado Nos hemos pasado 14 pueblos. Vale. Tenemos suelo urbano... Hasta el año 2500, como mínimo. Vale. Como mínimo, o sea, tenemos suelo de sobra, es que todo esto es urbano, todo, o sea, que aquí estáis viendo una parte, pero aquello de allí es urbano, todo es urbano. Pero, por ejemplo, en esta zona de por aquí conviviendo con las casas, hay una ganadería. Pero una ganadería, o sea, que están allí las vacas. Entonces, en la zona del río pastan las vacas. Están en suelo urbano. Las vacas están en suelo urbano. Sí. Somos así, nos sobra. Esto es una de las inundaciones del río Chico. Esta es una de las zonas donde se va a actuar ahora, ¿no? Este está canalizado. Pese a la canalización, como nieve mucho con los deshielos y la lluvia, se inunda. Y en la zona de confluencia de los dos se inunda completamente, ¿no? Entonces, estos son las inundaciones, que es lo que lleva a que se canalicen, ¿no? Aquí hay un puente románico. Y esta es la otra zona, este es el río... No, esta es la canalización del río, que ahí tiene generados 2 paseos, y entonces toda esta es la zona de intervención ahora que se va a renaturalizar. Este es uno de los puentes antes de la canalización del río, cuando el río corría amablemente, y esta es una de las imágenes que quería que vierais de la muralla. Este es el lienzo norte, un verde que la encanta Mónica. Como veis, todo dentro de la muralla, veis que está todo lleno de jardines, pero aquí donde está este jardín, bueno, todo esto se ve claramente. Todo esto, las calles son calles de la edad, o sea, si bien Ávila es una ciudad medieval por excelencia, porque lo es, pero tiene una reestructuración en el siglo XVI muy importante. Entonces, esas calles medievales tienen unos ligeros ensanchamientos y demás en el siglo XVI, de tal manera que el urbanismo que tenemos responde mucho más al siglo XVI que al siglo XII. Pero toda esta zona de abajo, como veis, chalés, casas nuevas, eran huertas dentro de la muralla. Es toda la zona, tiene un desnivel importante, y entonces toda esa zona de Cárcavas estaba llena de huertas. Entonces era una configuración de ciudad como cuanto menos original, ¿no? Porque dentro de la muralla está, como no podía ser de otra manera, no es una ciudad feudal, es una ciudad de fuero. Entonces, cuando toda la zona alta está la nobleza, en uno de los barrios están los judíos y los musulmanes están afuera, pero hay una convivencia pacífica entre todos ellos, ¿no? Porque se necesitan, no es por otro motivo. Entonces, tienen las huertas dentro y afuera tienen, hay 30 iglesias románicas, de las cuales solamente nos quedan 10, pero había 30 iglesias románicas con las colaciones alrededor de cada una de ellas. Entonces, a la vez que surge el recinto amurallado que vemos ahora, que es el mismo de la época romana, o sea, el trazado es idéntico todo el tiempo, pero la que vemos ahora es del siglo XII. Pues a la vez que se está rehaciendo esa muralla del siglo XII, se está haciendo todas las iglesias románicas, las 30 iglesias con las colaciones, con lo cual el momento de esplendor que vive Ávila en el siglo XII es impresionante, porque claro, es el momento de repoblación, que es una de las cosas que es uno de nuestros
criterios para estar declarados Patrimonio Mundial. Somos el ejemplo más notable de la repoblación de la península, pero siempre con esta relación con el río, con la naturaleza, con la agricultura protegida, con la ganadería, bueno, el granito, pero veis, o sea, todo dentro de la muralla tiene sus espacios verdes, alrededor de la muralla los espacios verdes, y si seguimos las planimetrías, este es el plano de Vingaerde, en el cual, bueno, pues se ven todas las alquerías, se ve todo el desarrollo de la ciudad en torno a las iglesias. Lo mismo sigue con el plano de Coello, pues hay las parcelaciones de terreno en torno al río Adaja, todo totalmente parcelado por en medio de... y la zona de la muralla de abajo, pues con los trozos de convento, con los campitos, las huertas. Seguimos teniendo zonas verdes todavía pegadas a la muralla. Este plano es posterior, pero bueno, queda clarísimo cómo está todo distribuido, todo la agricultura alrededor de la ciudad, pero que al final es lo que es, o sea, es una ciudad de frontera que se ubica en una situación estratégica, vinculada al río, vinculada a la zona alta, y que a lo largo de toda su historia, desde la época romana hasta ahora, ha ido siguiendo esa línea, ¿no? O sea, es defensiva. A la 2 minutos y no os he contado nada de la muralla verde. Bueno, como bien sabréis casi todos, la gran mayoría de Next Generation que tienen que ver con patrimonio, surgen vinculados a turismo. Todas están vinculadas a turismo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues en determinados momentos aprovechar esas capacidades que tiene el turismo para hacer intervenciones y hacer cosas de restauración o de lo que sea, ¿no? Les tienes que dar una vinculación así, pero todos los fondos, o sea, no hay fondos específicos que digan fondo específico para la intervención en patrimonio para su autenticidad. No nos importa. Vamos a ver qué podemos hacer para vincularlo al turismo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros presentamos un plan de sostenibilidad turística de destino que nos han dado casi 3 millones de euros y es la muralla verde. Entonces, bueno, lo que se trata es de impulsar todo esto que hemos ido viendo de la generación de nuevos espacios, del turismo lento, de paisaje, de recuperación y tal, pero sabiendo muy bien que va a ser un espacio totalmente utilizado por la población. Aquí podrá ir el turista a andar en bicicleta y a tirarse por lo donde le dé la gana. No vamos a poner tirolinas, pero será lo siguiente, supongo. Pero nosotros los espacios del río tenemos unas peleas grandísimas con la Confederación Hidrográfica del Duero. Entonces, limpiar esos márgenes es casi imposible siempre, porque siempre es como una pelea sin cuartel, ¿no? Entonces, con todo esto lo que se va a conseguir es generar esa ruta que ya existe pero que está totalmente alterada. Entonces es un poco esto, ¿no? Todo bueno, son diferentes actuaciones como los amueblamientos ecodiseño, que hay que poner las frases, señalar la accesibilidad, que sean zonas mucho más accesibles, zonas limpias, pero fijaros que es prácticamente toda la superficie del río Adaja y una parte importante del río Chico, ¿no? Entonces se va a reforestar con plantas autóctonas que no sabemos cuáles son. Claro, a ver, o sea, ¿sabéis qué es lo que será fenomenal, pero que son una maravilla en Ávila? Las rosas. Los rosales son espectaculares. No sé si lo mismo que las fresas, eso cuando ya crece allí ya dicen, bueno, ya nos hemos agarrado, no nos soltamos. Como esté por cultivar espárragos vamos a tener un problema. Rosas, o sea, hay que rosas. Bueno, el caso es que para evitar las erosiones, todo este tipo de cosas. Pero también aquí quiero hacer un puntito solo, y es a que realmente, sea lo que está pasando con el clima, a los monumentos les está afectando muchísimo. O sea, hay unos problemas de degradación de piedra, degradación de mortero, secado de núcleos,
humedades, modificación de todo. Está siendo, ya sabéis que yo tengo monitorizada la muralla, entonces son unas lecturas salvajes, se puede decir que son salvajes. El ver... ¿Desde hace cuánto? ¿La tengo monitorizada? No, ¿desde hace cuánto se han detectado estos...? Estos de periodo, ¿desde hace cuánto? ¿Si lo recientemente? Se está viendo, en los últimos 6 años se está viendo muchísimo, pero en los últimos 2 años la degradación tenemos el granito duro y tenemos granito blando. Ese granito blando se está degradando, pero o sea, se le consume. Y por ejemplo, el verano pasado hemos metido otro sistema complementario a los sensores que nos dan la humedad y la temperatura, porque veíamos que se secaba el núcleo, y hemos hecho unas mediciones con sistemas sísmicos para ver si cuando vuelve a llover y vuelve a empaparse el núcleo, recupera. Y para nuestra desgracia estamos viendo que no recupera, que se están formando huecos, porque te da las alteraciones. Entonces, sí recupera la humedad, pero no recupera la consistencia. Ya voy acabando. Bueno, se va a iluminar y lo que se va a hacer es colocar placas solares donde está la policía local utilizando un hueco y tal, porque es verdad que tenemos muchas horas de sol. Para el abastecimiento será una especie de comunidad energética que va a abastecer toda entera la iluminación que se va a producir en todo esto. Se van a realizar actuaciones de eficiencia energética y además estos son unas aulas ambientales donde lo que se va a recoger, se va a hacer un centro de interpretación con la biodiversidad tanto del río como de la zona, como de los restos arqueológicos que van vinculados, porque tenemos molinos, tenemos todo tipo de cosas, más esto a mí, pero entiendo que tiene que haberlo, pero a mí me daba la risa, porque va a haber un taller para las bicicletas. Tú pinchas y te vas allí con la bicicleta a cuestas y allí tienes las cositas para que tú arregles. O sea, está todo muy pensadito, muy bien, muy bien. Se van a hacer actuaciones sobre todo tecnológicas en las antiguas tenerías de San Segundo, que se conservan prácticamente enteras. Va a haber unos itinerarios no motorizados, solo peatonales en torno a todo el río, y bueno, los miradores de aves, las rutas de tótems digitales, porque yo quiero señalar todos los yacimientos arqueológicos, los planes de sostenibilidad y el cierre de los círculos, ¿no? Y esto lo he añadido antes, va en referencia a lo que estuvimos hablando ayer de Polonia y Moldavia y cómo en cada sitio hay una percepción diferente de qué se va a hacer. Estos son unos restos arqueológicos en Cádiz. Esto es Cádiz, pero puede ser cualquier sitio de España. Esto es lo que nosotros hacemos con los restos. Les ponemos una chapita o un cristalito o lo que sea. Esto es lo que hacen en Alemania. Esto eran restos arqueológicos. Sobre los restos arqueológicos de uno de los campamentos romanos, con una excavación del 100%, ellos lo que hacen es la reconstrucción ideal de cómo era el campamento. O sea, esto es real. Aquí esto está hecho, bueno, aquí veis una de las paredes del campamento, pero es sobre el resto arqueológico. Entonces, ¿dónde está el término medio, no? ¿Dónde está el término medio? Aquí, en que el patrimonio y la arqueología y todo sea una cosa para unos cuantos frikis que nos rasgamos las vestiduras, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Tal, no sé qué. ¿Cómo hacemos para que todo esto, porque parece que el patrimonio y el patrimonio mundial sean, y el paisaje urbano histórico y todo esto sea todo como muy cerril, cuando realmente es que no es cerril? O sea, si es que nos están dando todas las herramientas para poder seguir viviendo en una ciudad del siglo XXI, pero con una autenticidad. O sea, cuando el turista, esto es con lo que yo me mato en mi ciudad, ¿no? O sea, si tú quieres una ciudad para el turista, da igual que sea para el turista, que sea para ti. Cuando tú llegas a Ávila, lo que quieres es encontrar Ávila, y lo que quieres es encontrar ese concepto de medieval, de que te transporta a otro sitio,
de la tranquilidad, pero no quieres encontrarte una farola de Marbella, que puedes tenerla en Marbella y en el paseo marítimo, ¿no? Entonces, conjugar todos esos valores es lo que le da la riqueza al patrimonio, ¿no? Y no puede ser Cerril. Ya.